conocerte más en la intimidad, conocerte más de manera personal, porque mi relación contigo no va a subsistir si no tenemos intimidad, Señor. Porque mi relación contigo se va a ir desgastando y seguiré teniendo relación con el pastor, los líderes, la iglesia, los amigos. Seguiré teniendo relación con el lugar, con el nombre, con plenitud de vida. Seguiré teniendo relación con otras cosas, pero contigo no. Y seré esos cristianos muertos toda la vida, relacionados con las iglesias, pero sin relación con Dios. En una de nuestras últimas clases sobre los encuentros con Jesús, porque entraremos a otro tema, falta una clase más y luego entraremos a otro tema, vamos a hablar del encuentro de Jesús con Felipe y Natanael. Un encuentro como todo. Yo siempre digo, un encuentro maravilloso. Usted dirá, pero todo les parece maravilloso. Pues sí, todo me parece maravilloso. Este es un encuentro con dos personas que terminan siendo apóstoles los dos, siendo parte de los 12 de Jesús, de sus 12 apóstoles, y su encuentro realmente es muy revelador y he decidido llamarlo el secreto de la verdad, por lo que nos revela. Pero miremos la narración de este precioso momento que nos hace Juan en el capítulo 1. Juan, capítulo 1. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Encuentro muy, muy especial. Y empezando a revisar este momento de encuentro, la narración nos dice que al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Es uno de los llamamientos más sencillos que puede haber. Porque ¿cómo es el proceso del llamamiento de Felipe? Incluso en esta narración se habla del llamamiento de Felipe y el llamamiento de Natanael. Y el llamamiento de Natanael es toda una novela, pues hay una discusión larga y argumentos. El llamamiento de Felipe, ¿cómo fue? Sígueme. Una de dos. O Felipe era un chico fácil, ¿sí? Estaba muy aburrido, ¿cierto? Le dijeron, voy para donde sea, pero yo hoy ya estoy desesperado. O estaba preparado esperando simplemente el llamamiento. Obviamente es la segunda y voy a demostrártelo. En el mismo Juan capítulo 1, Juan nos narra algo que pasó con el tocayo de él. No con Juan el apóstol, sino con Juan el Bautista. ¿Recuerda? Que fue el precursor de Jesús. Nos cuenta Juan el apóstol sobre Juan el Bautista diciendo, el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, JB, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Usted está entendiendo cuál era la labor de Juan? Juan vino a bautizar, vino a la tierra a bautizar. No, el bautismo fue algo que él implementó como para mostrar la conversión. Pero él tenía un propósito. ¿A la que vino a esta tierra, Juan? A preparar el camino del Señor. Es el precursor de Cristo. Él vino a preparar a la gente, incluso a preparar discípulos para después, ¿qué hacer con esos discípulos? Entregárselos a Jesús. Él vino a señalar quién era el Mesías. Por eso Jesús dice que no hay otro mayor profeta. Entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Voy a explicarle por qué. Porque es que todos anunciaban, un día vendrá el Mesías y tendrá estas características. Un día vendrá el Redentor de Israel y tendrá estas características. Pero Juan dijo, ¿un día vendrá? Mire, aquí esta parte es la parte más importante en el ministerio de Juan el Bautista. La más importante de todas. Cuando Juan el Bautista dijo, mírenlo. Ese, si fuera santanderiano, ¿no? Hubiera dicho, miren, ese, sí. Nosotros con las manos ocupadas para hablar. Las manos las tenemos ocupadas porque estamos hablando, ¿no? ¿Cómo habla uno si un santanderiano le amarra las manos, queda mudo? ¿Sí?
Entonces, como él tiene las manos ocupadas, dijo, vea, ese que está, ese es. Entonces está mostrando a Jesús. ¿Y qué pasó con los discípulos que él tenía? Siguieron ahora a Jesús. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos habían ahí? 2. Ahora, unos versículos más adelante dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, ¿te acuerdas que eran pescadores? Era uno de los 2 que había oído Juan y había seguido a Jesús. Tenemos casi el problema resuelto. Sabemos entonces que Andrés era previamente discípulo de Juan el Bautista. ¿Quedó claro o no quedó claro? Y sabemos que había otro. No sabemos cuál era. Algunos dicen que era Juan, porque Juan tiene la costumbre de en su evangelio, cuando Juan habla de Juan, habla en tercera persona. Dice, y otro discípulo, corrió más que Pedro, y otro discípulo, como por modestia, habla en tercera persona. Pero la narración nos aclara realmente quién era. Porque después de decirnos que uno era Andrés, inmediatamente después nos dice que al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces hemos descubierto que Felipe era el otro discípulo de Juan el Bautista. Y si Juan hizo bien su trabajo, Jesús tenía que hacer mucha vuelta para que lo siguiera. No, él estaba esperando que le dijera cuál era para él irse detrás. Por eso Jesús le dijo, sígueme, y dijo, ay, por fin, ese era el que estábamos esperando. ¿Está entendiendo eso? Ahora, déjame ir más allá para llegar a decirle que no solo eso, sino yo creo que de pronto Natanael también era discípulo de Juan el Bautista. Sospecho. ¿Por qué? Porque en la narración después de que nos cuenta esto de Felipe, nos dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado, escúchame, los judíos durante toda la historia estaban esperando al Mesías. Les voy a contar algo muy triste. De hecho, lo siguen esperando, todavía están esperando. ¿Qué ha hecho los judíos toda la vida? Esperar al Mesías. Pero estos tipos, perdón que le diga así, estos hombres de manera particular no estaban solo esperando al Mesías, lo estaban buscando. ¡Wow! Los que lo están esperando porque todavía no ha venido. Pero los que lo están buscando ¿por qué? Porque se enteraron que ya estaba ahí el Mesías, lo estaban buscando. ¿Quién les habrá dicho que el Mesías ya llegó? Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan hizo eso? Porque para eso existió Juan. Fue su razón de ser. Su razón de ser fue preparar el camino y anunciarle a la gente del Mesías y mostrarle cuándo estaba. Y entonces por eso Felipe dice, hemos hallado. ¿Por qué halló? Porque estaba buscando. Ellos no estaban esperando. A diferencia de todos en todas las generaciones, los discípulos de Juan no estaban esperando al Mesías. Estaban buscando al Mesías. Entonces yo creo que Natanael también era un discípulo de Juan el Bautista preparado, pero tenía algunas características. Déjame decirte que el término Natanael significa dado de Dios o un don de Dios. Pero el único que lo llama Natanael es Juan. En los otros 3 evangelios, los evangelios sinópticos, en los otros 3 evangelios lo llaman Bartolomé. Al mismo Natanael, voy a explicarle, eso no tiene problema. Acuérdese ese prefijo bar. ¿Qué significa en la escritura? Bar. En la Biblia. ¿Qué significa bar? No, en la Biblia, ¿qué significa bar? Sí. Ese prefijo, ¿qué significa? Hijo de. Y se usa para construir un apellido con el nombre del papá. Fácil, construya el apellido suyo, el nombre de su papá con el prefijo bar. Yo sería Ricardo Bar Jorge, hijo de Jorge, mi padre se llamó Jorge. Entonces Bar es el prefijo. Entonces aquí nos está diciendo que este señor se llamaba Natanael, pero los otros evangelistas, los de los evangelios sinópticos, lo llaman no por el nombre, sino por el apellido. Y el apellido era Bar Tolemai, el hijo de Tolemai. Pero ese Tolemai o Ptolomeo, el hijo de Ptolomeo, se escribe con P en griego, con P en hebreo, con P. Ese Ptolomei sería como Polomei. Voy a decirle una cosa curiosa. Ese Polomei es el mismo término que le da a las palabras como polémica, polemizar. Entonces este apellido de este muchacho, o el nombre completo de él sería Natanael Bartolomeo. Nombre y apellido. O sea, Natanael, el don de Dios, o el dado por Dios, hijo del polémico o del polemizador. Una aclaración importante. Ese término polemizador no es peyorativo, no es un término negativo, está dado de manera positiva. Está dicho,
el argumentador, el que es capaz de polemizar, el defensor, el conocedor, el erudito. Cuando está hablando de manera que es polemizador, no uno de esos polemizadores que pelean con la sombra sin argumentos, no, es el argumentador, el conocedor. Marcar a Natanael como alguien conocedor y luego avisarle aquel de quien escribió Moisés. Escúchame, me hace ver a Natanael como alguien conocedor de las Escrituras, porque no le está diciendo a ese que anunciaron los profetas, hemos hallado, oísteis que fue dicho. Ni siquiera dijo de ese que habló Moisés. Podría haber dicho de ese que habló Moisés, pero dijo específicamente de ese que escribió. ¿Por qué le dice a Natanael de ese que escribió Moisés en la ley, así como los profetas? Porque Natanael era un erudito, estudioso, dedicado a estudiar la palabra de Dios, la palabra que Dios ha dado. Ese es Natanael Bartolomeo. El hijo de aquel conocedor es una persona versada en la Escritura, alguien que sacaba tiempo para, tanto que el Señor Jesús lo reconoce como un israelita verdadero, un verdadero conocedor de la palabra. Ese es Bartolomé. Por eso yo creo que él era también un discípulo de Juan, un estudioso de la palabra. Y dice, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. A ver, le explico un poquitico para contextualizarlo. Vuelvo a ubicarse en el mapa, el Mar Muerto, arriba el Mar de Galilea. Permítame tomar aquí un cuadrito en el Mar de Galilea. Déjame ampliártelo aquí, ese mismo cuadrito aquí, para ubicarte dónde queda Nazaret y dónde queda Betsaida. Betsaida está en la parte nororiental del Mar de Galilea. Esa parte nororiental estaba bajo el dominio de Felipe, el hijo de Herodes. Felipe, que la esposa de él, ¿cómo les digo? O sea, esta otra parte estaba gobernada por Herodes Antipas. Herodes Antipas, otro hijo de Herodes. Ahí gobernaba Herodes Antipas y la esposa de Felipe. Ya, no nos pongamos aquí morbosos con ese tema. Pero ya, ¿usted se acuerda de esa historia? Que inclusive fue el problema con Juan el Bautista. Aquí gobernaba uno, aquí gobernaba otro, a un lado. Este lado es más griego, este lado está más hacia Grecia. Ese lado es como muy lejos de Jerusalén para ser judíos muy devotos y muy lejos de los griegos para ser griegos conocedores. Entonces, mientras los de Betsaida se sentían una clase superior, siendo lo mismo, igual de pescadores, igual de judíos, igual de llevados, se sienten un poco superior, ¿cierto? Usted no ha visto, por ejemplo, los latinos, ¿no? Los latinos, allá en los Estados Unidos, si ya le ha tocado ir. El latino ahí trabajando, atendiendo en un McDonald's en algún lado así con una cara de chipcha. Bueno, usted le pone aquí las candongas y es una princesa yariguí. Eso se le ve el perfil muisca, inconfundible, y háblele. Un letrero aquí que dice, ¿cierto? Anacleta González. Y usted le dice algo y le dice, what? Excuse me, I don't speak Spanish, please. ¿Quiénes le dan más duro a los otros? Los mismos latinos son los que más cruel le andan a los otros. Aquí pasaba igual, mire, estos de aquí eran pescadores. De hecho, Betsaida, otro prefijo, Bet siempre significa casa, ¿ya? Betel, la casa de él, la casa de Dios. Betel, casa de Dios. Betlehem, la casa del pan. ¿Sí? Bet siempre significa, este se llama Betsaida. Saida significa casa o pesca, cazar o pescar. En este caso, como está en el borde del mar, Betsaida significa la casa de pescar. O sea, para que nunca se le olvide, ¿de dónde era Felipe? De pescadero. Allá comía pepitoria y cabro y todo. Felipe era de pescadero. Eso significa Betsaida, pescadero, la casa de pescar. Y ellos eran un poquitico más griegos. De hecho, el nombre Felipe es Filipos. Viene de filio, hipos. Una persona que ama tener hipo. No, una persona, hipos, hipódromo, hipocampo, ¿qué es? Caballos.
El nombre Filipos es un amante de los caballos, y no es porque Felipe fuera amante de los caballos, sino que ya era un nombre muy común entre los griegos. Entonces le pusieron de nombre un nombre griego. Entonces los de aquí eran un poquitico más griegos, y entonces ellos se sentían, ¿cierto?, latinos con residencia. Pues gringos, arios 100%. Por eso, miren esto, cuando dice Felipe, hallamos al que tanto has estudiado en las Escrituras, hallamos al que tanto nos muestra las Escrituras, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Debían ser poblaciones tan pequeñas para que uno pudiera decir de un pueblo, el hijo de José, y todo el mundo dijera, ya sé cuál es. O sea, ¿cuántas casas podían ser? ¿Cuántas familias para que digan el hijo de José y la gente diga, ya sé cuál es ese don José de Nazaret? No podía ser una ciudad como a veces nos enseña a nosotros, eran pequeños caseríos. El hijo de José de Nazaret. ¿Cuál fue la respuesta entonces de Natanael? La respuesta de él fue una respuesta totalmente prejuiciosa. Mire, Natanael no ha visto a Jesús, no lo ha visto, y ya tiene un mal concepto de Jesús y no lo ha visto. No lo ha visto. Dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Dijo, no, si es de Nazaret tiene que ser más bien malito. Si es de Nazaret no puede ser. No creo que sea. Ya tiene un prejuicio. ¿Recuerdas que en todos los encuentros hay unos elementos que siempre encontramos? En los encuentros hay varios elementos. Y hay un elemento que siempre hemos encontrado que no nos hace falta. ¿Cuál es? El elemento de la crítica. El elemento de los... ¿Y generalmente quiénes son? Los escribas y los fariseos. Y en este caso un estudioso de la Biblia. Advertencia. Alerta. Tenga cuidado. Debemos ser estudiosos de la vida. Todos estos que graduamos hoy, tengan cuidado. Porque saben demasiado. ¿Sí? Pueden terminar mal. De pronto decía, sabía demasiado. ¿Sí? Que de pronto el estudio de la palabra no nos llene, no nos envanezca y nos haga tener prejuicios sintiendo a los otros como inferiores. Qué triste que cuando una persona se sabe 2 versículos, se siente superior al que se sabe 1. Hay que tener cuidado con eso. En el ministerio tú ves un desfile continuo de personas que pasan, explican, diciéndole a uno cómo es que se hace una iglesia. Todo el tiempo. Y uno tiene paciencia y los escucha y algo le aportan. Y los ve pasar porque no tiene una célula de 3 personas siquiera. Hace una célula y no va la señora. Pero sí saben cómo es que se debería hacer una iglesia. ¿Sí me entienden? Porque estudian un poco y se les sube. Aquí a Natanael se les subió. Mire que el crítico aquí de nuevo, el crítico fue el mismo Natanael, el crítico. El que está diciendo, eso de Nazaret no debe ser nada bueno. ¿Y qué pasa siempre con el que critica? En todas las encuentros, ¿qué pasa con el que critica? Me gusta la cacheteada que le pega al Señor. Mire qué cacheteada tan tremenda que le pega al Señor. El Señor le responde con una peor. Le dijo, pues para que sepan los de Betsaida son unos, ¿no es cierto? Una peor, le respondió lo peor que uno puede hacer cuando una persona tiene prejuicios contra uno. Demostró que él también tiene prejuicios, pero prejuicios positivos. Primer encuentro con Natanael y Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael tiene prejuicios negativos. Jesús también tiene prejuicios, solo que los de él son positivos. Cuando tú ves a esa persona en la iglesia que conoces allá del barrio, de la empresa o de la universidad o del colegio y lo ves, subiera quien vino, mire la joyita esta, ¿no? ¿Qué hace aquí? Se va a tirar la iglesia pues. No le bastó con tirarse la empresa, con tirarse el hogar, con tirarse el barrio. Ahora, ay Dios mío, yo voy a advertirle al pastor. Dios mío, no, eso es una cosa tremenda. Cuando este hombre se va para el infierno, se tira el infierno. Son prejuicios y todos los tenemos, ¿cierto que sí? ¿Sabes qué ve Jesús? Jesús dice, vea qué buena esa persona que está interesado en venir a conocerme. Qué linda persona que está interesada en aprender del Espíritu y en conocer a Cristo. ¿Te das cuenta de los 2 prejuicios tan diferentes? Qué más bofetada le dio al Señor. Y ese elemento que siempre está en los encuentros, que es el elemento de la crítica, quedó solucionado. Quedó solucionado con la respuesta de Jesús tan preciosa. Entonces, ¿sabes qué hizo Felipe? Felipe no le discutió. Felipe no se puso a decirle, hermano, ¿usted por qué es así? No, Felipe no pelea. Con esos que se creen, eso es mejor no pelear. Y le dijo Felipe, bueno, pues venga y venga usted ve usted mismo, venga y lo ve usted, y ahí hablamos, venga y lo ve usted mismo con sus propios ojos. Y efectivamente fueron.
Y le dijo Natanael, cuando Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño, Natanael ahora le dice, y mira que las respuestas de Natanael son prevenidas, ¿cierto? Le dice, ¿y de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Bueno, está bien. ¿Me vio? Yo lo vi de lejos, usted estaba en tal, lo vi en la parada de bus, allá estaba en el centro comercial, lo vi, ¿cierto? No, algo pasó con esto que Jesús dijo, por la reacción que crea en un hombre receloso, en un hombre receloso. Y mira la reacción. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque lo vio debajo de un palo, porque lo vio allá cogiendo sombra. ¿Cómo será que el mismo Jesús le dice, por eso usted ahora va a creer? Solo por eso. Escúcheme, algo pasaba con ese tema de estar bajo la higuera. Usted sabe por la escritura, sé que varios lo saben, por la escritura, ¿qué simboliza la higuera? A un país, correcto. ¿A cuál? Al país de Israel, a la nación de Israel. Por eso inclusive la profecía dice que cuando la higuera reverdeciere, es la última generación, y en 1948 la higuera reverdeció, porque la higuera representa a Israel. Escúchame, cuando un israelita que de verdad ama a Israel, no solo ora en el templo cuando es los días de las festividades o el Shabbat que toca ir a orar, cuando un israelita ama a Israel, oraba y clamaba a Dios por las profecías y que se cumplieran las profecías que estaban sobre Israel. Y para que el acto simbólico tuviese, según él, mayor repercusión, ¿sabe generalmente a dónde se iba a orar un israelita? Un israelita fiel. Al templo una vez a la semana. No al templo una vez a la semana. Había alguien que buscaba, y como abundaban, buscaba una higuera cercana. Llegaba hasta la higuera y ponía sus manos sobre la higuera, porque la higuera representaba a Israel. Estudiaba, reclamaba las profecías y clamaba a Dios por la nación de Israel. En ese lugar, no en el templo donde todos lo ven, en un lugar apartado de su finca, en un rinconcito allá donde nadie lo veía, en su terreno o en una curva, en una montaña, en una loma, él se iba a un lugar donde nadie lo veía, estaba a solas, y en esa higuera clamaba a Dios por su nación. En esa higuera revisaba las profecías, las reclamaba y las profetizaba sobre su nación, donde nadie lo ve. Creía él que nadie lo ve, pero parece que alguien lo vio. Y él estaba tan seguro que el que lo estaba viendo en ese momento era solamente Dios. Estaba tan seguro, se aseguraba de que no estuviera nadie ahí. Y cuando oraba a Dios, sabía que solo Dios lo estaba viendo. Y cuando Jesús le dijo, y yo lo estaba viendo, él encontró la conexión lógica. Dijo, si nadie me estaba viendo sino Dios, y usted me estaba viendo, sencillo, usted es el Hijo de Dios y es el Rey de Israel. La confesión de Natanael a mí me parece inclusive de mayor altura que la de Pedro, que se la reveló el Espíritu Santo. El Padre se la reveló a Pedro, que dijo que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Él reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y como el Rey de Israel. Es una confesión poderosa. Y aquí está el otro elemento que siempre está en los encuentros: una multitud. Una multitud. A ver, escúchame esto. Piensa en los encuentros que hemos visto. Piensa en la mujer del flujo de sangre. ¿Qué la separaba a ella de Jesús? Una multitud. Piensa en Zaqueo. ¿Qué lo separaba? Piensa en Bartimeo, el hijo de Timeo, el ciego. Siempre había una multitud que separaba. Escúchame esto, por favor, analiza esto. Dios nos dé sabiduría. ¿Se podía llegar a Jesús sin ir primero a la multitud? No. Había que primero ir a la multitud. ¿La multitud de qué? De los que se están acercando a Jesús, de los que quieren ver a Jesús, de los que quieren estar cerca de Jesús, los que necesitan a Jesús, los que se acercan a Jesús, que en ese caso representa a la iglesia. Te voy a decir algo, y sé que algunos contradicen esto y dicen, no, yo soy creyente pero no me congrego. Yo digo, usted es un dedo del cuerpo pero que lo cortaron y se quedó por ahí en una finca. O sea, usted es un dedo picho. Perdóneme, porque para que esté vivo tiene que estar conectado al cuerpo. Entonces, para llegar a Jesús tiene que llegar primero a la multitud. Qué bueno que usted vino a esta multitud. Mire esta multitud. ¿Quién es esta multitud? Los que nos acercamos a Jesús y queremos verlo y queremos conocerlo. ¿Amén? ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que venir a la multitud. Pero ¿cómo solucionas el problema de la multitud? ¿Quedándote en la multitud? Sobrepasando la multitud y llegar al nivel personal e íntimo. Mateo 6:6, Jesús dijo,
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te oye la oración en secreto. ¿Sí? Debía decir, ¿no? Porque usted está orando y posiblemente está la luz apagada y en un rincón oscuro. Si es secreto, posiblemente esté oscuro y usted está hablando. Tu Padre que oye tu oración, debía decir aquí. Y dice, oye la oración. ¿Qué dice? Ve en lo secreto, te recompensará en público. Dice que ve. ¿Cómo resolvió este hombre el tema de la multitud? Yendo más allá de la multitud y llegando al plano personal e íntimo con Dios, con Jesús. ¿Y qué pasa allí? Cuando estaba bajo la higuera. En lo privado, tu Padre que ve en lo secreto. A ver, mire la ecuación cómo va hasta ahora. Escúchame. Cuando logras estar con Cristo en un lugar donde nadie te ve, es ahí donde Dios te ve a ti. ¿Ok? Porque Jesús vio a Zaqueo y a los otros no. Porque en el lugar donde estaba Zaqueo, ¿cuántos había? Uno solo. Estaba escondido, estaba aislado y ahí Cristo lo vio. Para recibir tu milagro tienes que trascender la multitud, tienes que venir a la multitud. Felicitaciones a todos los que están aquí, están en el camino correcto. Pero ¿quieres de verdad recibir tu milagro? No te puedes quedar con lo que recibes en la multitud. Tienes que ir a tu aposento, cerrada la puerta y orar a tu Padre que está en secreto. Y allá donde nadie te ve, Dios te ve. Voy a explicarle por qué donde nadie nos ve, Dios nos ve. Porque cuando nos está viendo, así sea uno, no somos 100% verdaderos. Perdón lo que le voy a decir. Yo lo veo a usted, yo los conozco a usted. Yo lo veo así como usted está. Y así, está muy guapo usted, señor, está muy guapo. Pero así no es usted. Ahí está un poquitico modificado. Hay un poquitico de falsedad. Esa no es tu estatura, ese no es tu olor, ese no es tu aliento, eso no es el color, esa no es la forma de tus cejas, esa no es la forma de tu pelo, esa no es estamos un poquito alterados. Solamente somos lo que somos cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve, ni siquiera los de la casa, somos lo que somos. Se fue la señora, bueno, que es solo en la casa, ¿cierto? ¿No le ha pasado? Ahí sí, eso que usted es cuando no está nadie, déjeme decir, eso es lo que usted es. Eso es lo verdadero. Por eso ahí Dios te ve, porque Dios se mueve en lo verdadero. En Él no hay un poquito de mentira. Él solo se puede relacionar en lo verdadero. Por eso hay que trascender la multitud, porque no vas a venir como realmente eres. Por favor, no vayas a venir como realmente eres a la reunión. No nos castigues de esa manera, no hagas pasar por semejante afrenta estética. Sí. Pero necesitas ir a lo privado. Todos actuamos diferente cuando nos están mirando. Todos. No hay nadie que no se altere con la observación. Es más, perdóneme, déjeme abrir un paréntesis. ¿Sabes que este tema a mí de la física y esto me gusta demasiado? Ay, déjenme darme un gustico 3 minutos, ¿sí? Y tal vez les pueda servir a ustedes. Tal vez les pueda servir. En 1801, Thomas Young hizo un experimento para demostrar que la luz no son partículas de fotones, como decían, sino que la luz era una onda, se desplazaba en forma de onda. ¿Cuál fue el experimento que hizo Thomas Young? Se conoce como el experimento de las 2 endijas. Hizo 2 endijas y muy fácil. Dijo, voy a iluminar con un chorro de luz que va a dejar en una pared, en un papel sensible que voy a poner atrás. Si la luz se comporta como partículas, está imaginándose 2 endijas y atrás una pared blanca y usted empieza a disparar desde aquí bolitas de pintura, ¿cierto? Si la luz es partícula, solamente las bolitas que pasen por las endijas van a caer en la pared de atrás. Y entonces al final, ¿qué me va a quedar? 2 marcas. De cada endija, las bolitas las otras se quedan en la pared y las bolitas pasan y hacen 2 marcas, ¿cierto? Está bien. Dijo, en cambio, si la luz fuese una onda, si esa pared estuviera entre el agua, entonces usted viene y manda la onda y la onda choca contra la pared. Pero el líquido que pase por las endijas, tan pronto pase, ¿qué va a generar? Otra onda, ¿sí o no? Va a generar
lo que pase por cada agujero va a generar una onda. Y ahí donde se crucen las ondas, va a generar una mayor densidad. Y cuando peguen contra la pared, va a crear un patrón que se conoce con el nombre de patrón de distorsión. ¿Vamos bien? ¿O ya alguno ya se quedó? Hasta ahí vamos, ¿cierto? Vamos bien. Entonces, si fueran partículas, deja dos franjas. Si es onda, deja un patrón de distorsión. Entonces, Thomas Young demostró que la luz se mueve como onda. La luz es una onda. ¿Por qué? Porque la ponía el chorro de luz y mostraba que lo que marcaba atrás era un patrón de distorsión. Luego eso era una onda, ya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, sé que usted dice esto espiritual no tiene nada. No, espere que sí, espere, deje la impaciencia, ese genio suyo. Espere, mire, más adelante Albert Einstein lo hace con electrones. Y luego el experimento lo hicieron con chorros de electrón. Y resulta que encontraron dos cosas, que es lo que quiero contarles. Y algún día, si no invito a los que quieran sobre ese tema, a mí me fascina por lo que está pasando. Y está pasando hoy, es algo maravilloso lo que está ocurriendo en este tiempo. Tomaron entonces unas de electrones, porque los electrones es una partícula de materia sumamente diminuta. Si no estoy mal, creo que es 820 y algo por 10 a la menos 12. O sea, tiene que hacer 0,12 ceros, 812, o sea, nada. Y entonces botaron el chorro de electrones. A ver, ¿cómo se iba a comportar? El electrón es la partícula, es una partícula de las más diminutas. Cogieron esa partícula, esa materia diminuta, y la dispararon. ¿Qué debería dejar atrás si es una partícula? Las dos franjas. Óigame, ¿sabes qué dejaban los electrones atrás? Patrón de distorsión. Dios, no, espere, los electrones son partículas, no son ondas. Espere, ahí hay algo raro, ¿por qué deja patrón de distorsión? Entonces alguien dijo, no, lo que pasa es que un electrón entra por un lado, pero el otro entra por el otro lado y se estorban el uno con el otro y generan esa distorsión, y por eso aparece en la pared, es un patrón de distorsión y no está apareciendo solo las rayitas. Hagamos una cosa que ahora se puede, antes no se podía por el acelerador de hadrones y todo eso. Dijeron, mandemos de a uno para que no estorbe al otro, y ahí sí quedan las rayitas atrás. Mandaron de a uno. Estoy hablándole de cosas actuales, ¿no? Atrás marcó patrón de distorsión, mandándolo de a uno. Pero usted mandó una bolita de pintura y en la pared de atrás apareció un montón de rayas. Usted mandó una bolita de pintura y apareció un montón de rayas. Dice, ¿y esto? Se sorprendieron por eso. Eso no es nada. Lo que realmente los volvió locos es que descubrieron que quién estaba estorbando ese electrón que iba solo. Resulta que cuando, oiga esto, comprobado, esto es física, pero otro nivel de física que hasta ahora está descubriéndose y despejándose, que se llama física cuántica. Y la física cuántica lo demostró que lo que pasaba era que el electrón sí entraba por esta endija. Escuche esto, pero a la vez entraba por la otra. Pero mandé un electrón que entró por esta endija, sí, pero a la vez entra por la otra. El mismo electrón está en dos lugares distintos a la vez, donde la ubicuidad, todo lo que hemos estudiado de la física no es correcto. Hay que revisarlo y replantearlo. El mismo electrón está en dos lugares y está haciendo dos recorridos distintos, el mismo, a la vez. La materia puede estar en dos lugares a la vez, algo así como omnipresencia. Oiga, espere. Ah, bueno, sorprendente. El mismo electrón se estorbaba a sí mismo porque estaba en más de un lugar a la vez y por eso hacía un patrón de distorsión. Ay, espérese. Esto es lo grueso. Pusieron un sistema de observar para ver al electrón cómo hacía para entrar por dos endijas a la vez un mismo electrón. Oiga esto es ciencia, esto lo puede comprobar usted en las redes o en internet si le llama la atención como a mí este tipo de temas. Pusieron el sistema observador y cuando el sistema observador estaba, valga la redundancia, observando, o sea, estaba cumpliendo su labor de observar para ver por cuál endija entraba el electrón, entraba por una sola y generaba un patrón lineal. Y cuando apagaban el observador, entraba por las dos y generaba patrón de interferencia. Conclusión, física cuántica. Hay cosas que regulan la naturaleza y la realidad
que van más allá de la física, que van meta de la física. Por eso se llama metafísica. Voy a decirlo en términos. Está empezando la ley a mostrar las leyes espirituales y que existen y que la ciencia no la puede explicar, pero no la puede negar, porque científicamente están descubriendo que hay un mundo espiritual, que el comportamiento de un electroncito de 0,12 ceros, 820 y pico, o sea, un electroncito de nada, cambia el comportamiento cuando es observado. ¡Wow! O sea, a los científicos les reventó la cabeza. ¿Cómo así? Cuando lo observamos se comporta de una manera y si no lo observamos se comporta de otra. Eso dio cabida a lo que llamamos hoy física cuántica. Esos comportamientos no físicos sino metafísicos, esos comportamientos espirituales. Pero yo simplemente le estoy contando todo eso porque me gusta y quería contarlo. Pero también, ¿para qué piense un momentico? Si un electroncito de 0,000000000000824 nada actúa diferente cuando lo están mirando. ¿Cómo será usted con 100 kilos? Un electroncito actúa distinto cuando es observado. Eso es lo que la física cuántica dice. Un electroncito actúa diferente cuando es observado. Quiere decir que el único lugar en el que realmente somos verdaderos, el único lugar donde somos verdaderos es el lugar secreto y privado. Y por eso, como es el único lugar donde somos verdaderos, es el lugar donde Dios, que es 100% verdad, hace contacto, hace conexión con nosotros. El lugar donde nadie te ve es el lugar donde Dios te ve. ¿Estás entendiendo eso? Entonces no vuelvo más a la iglesia. Claro, tienes que venir a la multitud, pero no quedarte en la multitud. Los que se quedan con esto que han recibido no alcanzan a recibir su milagro. Tienes que trascender. Tienes que llegar a la multitud porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque al Señor le parece bueno y delicioso vernos juntos y en armonía. Entonces hay que congregarnos sobre todo cuando vemos que los días finales se acercan. Pero no te puedes quedar con esto. Tienes que llegar a la multitud. Bravo por los que llegaron a la multitud. Los que se van con la multitud y se quedan con la multitud, qué lindo. Han visto a Jesús y han visto su generosidad y han oído su palabra. Lo que has oído hoy es la palabra de Jesús. Y es espíritu y es vida. Y te da fortaleza y te vas edificado. Pero hay algunos que después de la multitud van a trascender a lo íntimo, a lo personal, a lo secreto. Y ahí donde nadie te ve, ahí Dios te va a ver. Ahora, en este encuentro tuvimos la crítica, la vimos, ¿no? La crítica y vemos cómo el Señor respondió a los prejuicios malos con prejuicios buenos. En este encuentro tuvimos el estorbo de la multitud. Solo el que sobrepasa el estorbo de la multitud logra recibir su milagro. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de los ejemplos que vimos. Entonces, ¿cómo se sobrepasa el bloqueo de la multitud? Con la intimidad, donde solo estoy con el Señor. Y es allí donde el Señor me ve. ¿Sabes qué le falta a este encuentro? El milagro, ¿cierto? Porque siempre era para recibir un milagro. ¿Cuál milagro fue? Tal vez Natanael era ciego o sordo. No. ¿Cuál fue el milagro? El milagro Cristo mismo lo aclaró. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante, ¿qué? Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, haciendo alusión a lo que pasó con Jacob. Cuando Jacob estuvo solo en Betel, solo puso una piedra y se acostó, y cuando estuvo allá solo, ¿qué vio Jacob? Los cielos abiertos y los ángeles de Dios que subían y bajaban, porque estaba solo, era verdadero. Ahí donde nadie lo vio, Dios lo vio. Y ahí donde nadie lo vio, Dios lo vio, él empezó a ver. Cerrada la ecuación. Ahí donde nadie te ve es donde Dios te ve y donde tú empiezas a ver los cielos abiertos para ti. ¿Recuerdan que Moisés dice en la escritura que vio el costado de Dios? Yo no entiendo eso, no entiendo. No me pregunte cómo fue, porque no tengo ni idea. Sí sé que Dios lo metió en una grieta, allá donde nadie lo ve. Lo escondió donde nadie lo podía ver. Y ahí donde nadie lo puede ver, Moisés es el único que vio una parte del costado de Dios.
Porque ahí donde nadie te ve es donde Dios te ve y donde tú empiezas a ver. Vas a ver la gloria de Dios. En esa intimidad fue que el hombre logró ver. No hay otra opción. El milagro es ese. Salmo 51:6 dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es en la intimidad donde obtenemos la revelación del Señor. Voy a hablarles hoy y cerrar con esto. Voy a darles el secreto de la revelación de Dios, de conocer a Dios, de los milagros de Dios, de la bendición de Dios, de la gloria de Dios en su vida. El secreto de la verdad es que solo hay verdad en lo secreto. Es que haces bien con venir a la multitud. Pero si quieres ver los cielos abiertos y conocer a Dios y ver la gloria de Dios, tienes que ir a la intimidad con Dios donde nadie te ve. Tienes que sacar tiempo en tu casa. Tienes que encontrar un rincón. Tienes que ir a la montaña, el paseo, lo que sea. No sé, cada uno tiene su lugar donde, el único lugar donde nadie se le mete. Yo tengo problemas para encontrar un lugar donde no me llegue alguien. Sí, es un lugar. Sí, cuando le he dicho a alguien, no, estoy desesperado, necesito estar solo, recibo 20 llamadas. Pastor, cuando quiera nos avisa y vamos y estamos solos los 20. ¿Sí? Tengo varios lugares. Obviamente el primero es mi cuarto, en que entro y cerrar la puerta ahora a mi padre. Pero hay otro que me gusta mucho, porque es el único donde no me mete nadie más. El casco. Porque donde cupiera alguien se me mete. Pero como no cabe nadie, estoy solo. Son momentos de oración hermosos. Tú tienes que encontrar el tuyo. Tiene que haber un lugar donde nadie te vea, para que tengas intimidad con Dios, para que seas realmente como eres. Porque solamente cuando eres lo que verdaderamente eres, Dios va a manifestarse, porque Dios es un Dios de verdad. Entonces, en el lugar donde nadie te ve, es el lugar, según la Escritura, donde Dios te ve. Por eso Jesús le dijo a él, cuando estabas allá, debajo del higuerón, No, así no le dijo. Pero le dijo cuando estabas allá debajo de la higuera. ¿Qué pasó cuando estaba debajo de la higuera? Yo te vi. ¿Qué pasa cuando entras al aposento, cierras la puerta y oras a tu Padre en secreto? Tu Padre que ¿qué? Que ve en lo secreto. Esta ecuación determina la diferencia entre los cristianos triunfadores y los cristianos comunes y corrientes. Si tú haces parte de una congregación, eres cuerpo de Cristo, Dios no te va a descuidar. Así seas un ojo hermoso, una pestaña hermosa, o así seas una axila horrible, eres cuerpo de Cristo. Dios te va a cuidar, o no, por ser cuerpo de Cristo. Pero para ver los cielos abiertos y ver la gloria de Dios y conocer a Dios y tener revelación de Dios, solamente hay donde fluye la verdad. Y donde fluye la verdad es que Dios, que es verdad, fluye hacia ti, porque por fin encontró en ti verdad. Y solo somos verdaderos cuando estamos solos, porque ni los electrones son verdaderos cuando los están mirando. Cierra tus ojos un momento, por favor. Además quiero decirte algo, y tal vez por carambola tenga algún efecto en otros temas que también te puedan ser bendición. Porque una relación que descuida la intimidad está condenada a desaparecer en todas las áreas. Porque una relación sin intimidad, iglesia, esposa de Cristo, una relación sin intimidad es una relación que no va a perdurar. Y hoy el Señor dice, tu milagro está listo. Tu milagro está listo. Yo creo que pasó esto. Yo creo que el ángel del Señor vino con la respuesta a tu milagro. Y te buscó en la congregación. Te buscó porque tomó como referencia tu foto de perfil. Y obviamente no te encontró porque ni te pareces a la foto de perfil que tienes en tus redes. Y el ángel dijo, no, esa persona no estaba ahí. Busqué a todos uno por uno y esa persona de la foto del perfil no estaba en la iglesia. Y le dije, no, mire, es esa. Y él va a decir, no, esa debe ser la mamá o la tía.
o el abuelo. Porque cuando se trata de que nos vean, no somos auténticos. Mostramos fachadas que no son verdad. ¿Quieres que el Dios de verdad te responda de verdad? Tienes que estar en el sitio único donde eres de verdad, donde no está nadie más. Necesitas intimidad con Dios. Aprende esto, te lo ruego. Es el éxito en la vida cristiana. Yo veo cristianos preciosos que tienen sobre sí un gran peso de bendición, que no se suelta esa bendición, no les llega, no los aplasta esa bendición de Dios. Y no estoy hablando de lo material, es lo más significante. Entre las bendiciones de Dios, tal vez la material es la más insignificante. Revelación, conocimiento de Dios, relación con Dios. Solamente donde nadie te ve, Dios te va a ver. Y cuando Dios te ve, tú empezarás a ver los cielos abiertos y el obrar de Dios en tu vida. Qué bueno que vienes, qué bueno que recibes, qué bueno que vuelves y oyes las predicaciones, qué bueno que asistes, qué bueno. La diferencia entre los que se quedan en la multitud y los que reciben el milagro es que traspasan la multitud hasta llegar a encontrarse de manera personal con Cristo Jesús. Ponte de pie un segundo y dile al Señor, dile así con sinceridad: yo quiero eso, Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso, yo necesito eso. Yo necesito mi higuera. Yo necesito mi rincón secreto. Yo necesito esos momentos en que puedo ser lo que soy, en que no estoy siendo supervisado, observado por nadie más, en el que no importa absolutamente nada. Necesito tiempo de intimidad contigo, mi Dios. Necesito ese lugar aislado en el que no tengo que fingir nada ni aparentar nada, sino ser como soy. Porque sé que en ese momento, cuando nadie me ve, es cuando tú me ves. Y sé que cuando tú me ves, es que yo voy a ver el milagro hecho en mi vida y la respuesta tuya en mi vida. Encontré la fórmula, Señor. Venir a la multitud, pero pasar más allá de la multitud. Anhelo venir a reunirme, anhelo estar en la casa del Señor. Me alegro con los que dicen: voy a la casa del Señor, a la casa del Señor iremos. Me alegro con ellos, me gozo. Pero mi verdadero anhelo es conocerte más. Conocerte más en la intimidad. Conocerte más de manera personal, porque mi relación contigo no va a subsistir si no tenemos intimidad, Señor. Porque mi relación contigo se va a ir desgastando y seguiré teniendo relación con el pastor, los líderes, la iglesia, los amigos. Seguiré teniendo relación con el lugar, con el nombre, con plenitud de vida. Seguiré teniendo relación con otras cosas, pero contigo no. Y seré esos cristianos muertos toda la vida, relacionados con las iglesias, pero sin relación con Dios. Anhelo conocerte más a ti de manera personal. Quiero ir al lugar donde nadie me ve, para que tú me veas y para empezar a ver tu gloria. Por eso, Señor, recibe esta oración. No soy profeta, soy un insignificante siervo del Señor, pero profetizo que sus vidas van a cambiar en el nombre del Señor, que entramos a una nueva generación, que lo hicimos bien como multitud, pero pasamos a otro nivel donde Dios va a mostrar su gloria, donde tú de manera personal vas a recibir revelación. Vienes a que otro te cuente las revelaciones que Dios le dio, pero ahora tú vas a tener revelación de Dios en lo íntimo. Vienes a que otro ore por ti para que desate los milagros sobre tu vida, pero ahora tú recibirás del Señor. Vas a ver los cielos abiertos, vas a ver los cielos abiertos y los ángeles que suben y bajan. ¿Qué están? ¿Paseando? No, entregando pedidos están los ángeles, haciendo delivery de los milagros del Señor. Lo vas a ver, iglesia. Obedece la palabra, entra a esa dimensión. Qué bueno que dejaste de ser pueblo común y corriente para ser la multitud que sigue a Dios, que se llama congregación. Pero qué bueno que ahora trasciendes la congregación y tienes intimidad con el Señor. Tienes tu lugar donde nadie te ve, y allí donde nadie te ve, el Señor te ve, y allí donde el Señor te ve, vas a ver los cielos abiertos y la gloria del Señor. La iglesia va a ser diferente, tu vida va a ser diferente, tus resultados van a ser diferentes a partir de ahora. Hiciste bien con ser un fiel acompañante y asistidor de la iglesia, pero hay más para ti. Hay más para ti.
Dale más de ti a Dios. Acércate a Él en intimidad. Ninguna relación funciona sin cuidar la intimidad. Y nosotros, Señor Dios mío, queremos tener intimidad contigo porque te amamos, porque te amamos, porque te amamos, porque te amamos y porque sabemos que tú, Señor, nos amas a nosotros, Señor. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.